Tu sobrepeso es un estado transitorio. Nuevamente bienvenido, nuevamente bienvenida a tu canal Kilos Abajo Ya. Soy Ireri Velasco y este día vamos a platicar, mejor dicho, vamos a trabajar sobre algo que todo mundo tenemos y que en este específico tema es muy importante revisar. Así que antes de iniciar, recuerda suscribirte, dar clic en la campanita de las notificaciones, dejar tu comentario y un like. Muy bien, bueno, pues prepárate para esta clase que va a estar excelente, extraordinaria, porque vamos a hacer un ejercicio muy interesante con este diálogo interno. Déjame explicarte. Este diálogo interno, como te decía, es el que todo mundo tenemos y trabaja con imágenes y trabaja con ese lenguaje, aunque no lo digas, lo piensas, está en ese interior y es esa voz que te está diciendo y diciendo y diciendo cosas. En este caso específico, trato de ser lo más clara posible. En este específico tema, el trabajo que vamos a realizar, son aquellas frases, son aquellas palabras que te van a estar diciendo: no, por más que lo intento, no lo logro, no puedo bajar de peso, es inútil por más dietas, ya somos una familia en los que todos somos gorditos, somos obesos, tenemos sobrepeso, hasta el agua que tomo es la misma que me sube de peso. Bueno, todas estas frases que seguramente tú ya conoces. Esto es el diálogo interno que está en una constante en tu vida diaria. Recuerda que el cerebro va grabando esto, lo va grabando día a día y por supuesto se hace una creencia. Como no has trabajado las creencias en el tema del sobrepeso, por eso está siendo complicado que logres dar como con esa razón por la cual no bajas de peso. Bueno, pues esta es una de las razones. Sin embargo, no te preocupes que aquí estamos para trabajarla. Bien, ese es el diálogo interno que está en tu día a día. Esta es la pauta mental que se encuentra ahí. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta información que te está ahí en tu cerebro y que te está haciendo, está programándolo? Vas a tomar una hoja de papel y vas a escribir todas aquellas frases, todas aquellas creencias que tú pienses que son las que las tienes como en este diálogo interno, en este día a día, y las vas a anotar, no importa el número, todas las vas a anotar. Ese es el punto número 1. El punto número 2, vas a preguntar de dónde surge este tipo de creencias, de dónde vienen. Realmente, te voy a poner un ejemplo, ¿realmente todo lo que comes te hace daño? Aquí yo te voy a hacer otra sugerencia. Si dentro de estas frases está todo lo que como me hace daño, estamos generalizando, pero esta es el ir al origen. Esto es precisamente trabajar de irnos de lo general a lo particular. Dentro de, si tienes esta frase, vas a hacer otra lista y fíjate bien, vas a escribir los alimentos que no te caen bien en el estómago, ¿sí? Porque nos estamos refiriendo a esto, es decir, todo me hace daño o todo me engorda. Entonces vas a hacer otra lista en donde pongas, fíjate bien, aquí vas a darle una claridad a tu cerebro. Es un ejercicio muy sencillo, pero muy contundente. Te va a dar una claridad y sobre todo vas a ser como muy específica en decir, a ver, cerebro, no todo me hace daño. Puede ser que los lácteos me inflamen, puede ser que hay cierto tipo de verdura me inflama. Entonces, si te fijas bien, ya no es el todo, es
algunos alimentos. Esto es bien importante y te vas a dar cuenta. Muy bien. El punto número 3 es: ¿de quién es esta creencia? Porque puede ser que hayas escuchado a alguna persona que te es importante en tu vida, tu mamá, tu abuelita, tu papá, algún pariente, alguna persona que le tengas mucho respeto, incida mucho en ti, tenga una figura autoritaria, y le hayas escuchado frases como: no, es que hasta el agua me engorda, no, es que en esta familia todos somos gorditos y gorditos vamos a ser. Entonces, en este punto vas a colocar de quién es esta creencia. Vete deteniendo, la sugerencia es que te vayas deteniendo línea por línea para que vayas colocando tus frases, en esta lista, y vayas siendo como muy clara, y ahora sí vayas descubriendo, redescubriendo y revelando esta información, si es tuya, te pertenece, es de alguien más, surgió de algún otro lado o realmente es tuya. Pero bueno, eso nos lo va a revelar este ejercicio. Con este ejercicio ya está siendo muy, muy claro. Sin embargo, si quieres como ser más, a darle un cierre más interesante a esto, ¿qué te parecería si imaginariamente con una escoba barrieras todas estas frases, todas estas cosas que ya no te van a servir, porque definitivamente no te están sirviendo estas creencias que te han llevado a esta circunstancia, la cual es transitoria, y vamos a hacerlas, a barrerlas, a tirarlas imaginariamente, las tiras en un bote de basura, imaginariamente las desechas, te deshaces de ella, o bien tomas tu hoja de papel, haces bolita el papel y lo tiras al bote de la basura. La otra opción que tienes es quemar la hoja con mucho cuidado, por supuesto, quemar tu hoja de papel, o bien enterrar esa hoja de papel. Son metáforas vivas que son muy poderosas a nivel inconsciente. Son ejercicios muy sencillos, pero acuérdate, no estamos trabajando sobre nuestros propios juicios, que precisamente es lo que nos ha llevado, nuestros propios pensamientos inconscientes que nos ha llevado a esta circunstancia. Estamos dándole pistas al inconsciente, estamos haciendo estas metáforas vivas para decir al inconsciente: rechazo, no más, esto quizá no sea mío, y estamos haciéndolo de esta manera, y vas a ver la fuerza que va a incidir te va a influir en tu inconsciente, las respuestas, en tus conductas, probablemente, porque puede ser que el inconsciente vas a tener respuestas muy diferentes. Es muy probable que cada persona vaya a tener respuestas diferentes. Y esta es la maravilla, porque algunas personas a lo mejor van a cambiar sus hábitos, a lo mejor algunas personas van a querer hacer más ejercicio, algunas personas van a querer comer alimentos más sanos, van a reducir de forma significativa los azúcares, no lo sé. Te lo digo porque a través de la experiencia que yo he tenido al trabajar con personas, esta es como la mayoría de las situaciones, acciones y conductas que las personas tienen cuando empiezan a trabajar sobre sus creencias, sobre sus emociones. Estamos empezando este programa, es importante que te diga por qué está funcionando, y es importante sobre todo que, aunque suene un poco loco, por decirlo de alguna forma, lo hagas si es que realmente tu meta es bajar de peso. Los testimonios están ahí, te los iré presentando, y te vas a dar cuenta que son personas comprometidas que han hecho estas cosas tan sencillas pero a la vez tan maravillosas, que las están llevando a donde quieren ir. Y no solamente te lo decía o te lo he dicho y te lo voy a seguir diciendo por una cuestión estética, sino por una cuestión de salud. Bien, entonces yo te voy a sugerir, por favor, que hagas este ejercicio, realices esto con tus creencias. Te va a ser muy revelador, pero aparte vas a estar trabajando
dando este cierre, dando esta despedida a lo que ya no te sirve más en tu vida. Muy bien. Espero que me tengas muy al pendiente de tus avances. Estoy segura que así será. Déjame tu comentario, déjame ese like, suscríbete, dale click a la campanita para que sigas recibiendo las notificaciones y en esta medida, mientras sigues las transmisiones, por supuesto, continúes bajando de peso. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.